Simmons, para vivir más despiertos. Todos somos tomadores de riesgos. Por suerte, para algunos riesgos existe un seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. En un mundo de distracciones interminables, podemos optimizar nuestras vidas y las de los que nos rodean gracias al enfoque e inteligencia emocional. La Fundación Semar y Daniel Goleman te invitan al seminario de Foco e Inteligencia Emocional a realizarse el 14 de septiembre en el Teatro Coliseo. Conseguí tus entradas a través de Ticketek o en el Teatro Coliseo. Daniel Goleman en Argentina. Un equipo de última generación para tratar pacientes con cáncer. Centro Oncológico Sunchales. Facciamo parquet da generazioni, unendo genialità e natura. Blistone Giordano. Pisos de madera. Simmons, para vivir más despiertos. Bueno, este va a ser un programa muy especial, ¿eh? En primer lugar, quiero decirles que tuvimos que cambiar parte del programa porque en este momento estamos terminando de editar un material exclusivo. Por primera vez vas a escuchar y ver en instantes, vas a tener la palabra de Víctor Manzanares, quizá el arrepentido más importante de toda la causa de los cuadernos de la corrupción. Enseguida, Mariana Zubik, quizá la dirigente que más supo siempre de la corrupción K, Muñoz, Cristina, Néstor, Manzanares, etcétera, etcétera. Más tarde Sergio Massa y un par de informes muy fuertes. Un informe sobre la pobreza, para los que dicen que no nos ocupamos de los temas que importan, y otro informe sobre la corrupción. ¿Por qué la corrupción sigue matando? Pero quiero alertarte sobre algo muy grave, pero muy grave. Es una alerta que demuestra, y yo te lo voy a contar, cómo avanza el operativo Borrón y Cuenta Nueva. Grabate estos conceptos. Operativo Borrón y Cuenta Nueva. Grabate este otro concepto. Ministerio de la Venganza. Lo que va a suceder en las próximas horas puede ser dramático para la Argentina. Dramático, ¿eh? Más grave que la inflación. Más grave que la devaluación de la moneda. Más grave, a mi entender, si se concreta, que la crisis de 2001 u otro posible default. En las próximas horas, más precisamente, el martes que viene, Carlos Stornelli, el fiscal de los cuadernos, podría ser procesado o declarado en rebeldía. Repito, podría ser procesado o declarado en rebeldía. ¿Por quién? Por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Según nuestra información y según lo que deducimos de los documentos que tenemos, Ramos lo acusaría por el delito de violación de la ley de inteligencia. Ramos acusaría a Stornelli, Ramos Padilla, de ser parte de una organización de espías para fabricar testimonios incriminatorios en causas de corrupción. ¿Te das cuenta de la gravedad de la situación sobre lo que te estoy diciendo? ¿Sos consciente? Yo al principio, cuando me empezaron a dar la información, no lo terminaba de asimilar, de procesar, de comprender.
pero te aseguro que no estoy exagerando ni un poquito. Ni un poquito. Ramos Padilla también analiza imputarle a Stornelli otros delitos. Como no lo pudo incriminar por extorsión, va a insistir con mezclar un puchero, un guiso, que huele mal, con argumentos aparentemente lógicos. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando, no? Las consecuencias del procesamiento de Stornelli serían inmediatas. Escucha bien, porque por ahí te agarro distraído a esta hora del domingo. Las consecuencias del procesamiento de Stornelli serían inmediatas. Un tsunami de pedidos de nulidad de los abogados, de los 30 arrepentidos y otros 30 empresarios y exfuncionarios que están procesados en la causa de los cuadernos. ¡Ey! ¿Escuchás y ves lo que estoy diciendo? Un tsunami de nulidades. Es decir, una especie de borrón y cuenta nueva para todos los acusados de integrar una asociación ilícita de coimeros. ¿Estás asimilando lo que te estoy diciendo? Porque con tanto bombardeo de información es difícil de asimilar. Así, los nuevos dueños de la Argentina, los grandes empresarios, quedarían libres de culpa y cargo. Cristina, si seguimos con el razonamiento, sería sobreseída como jefa de la asociación ilícita y la causa de corrupción más importante de la historia, esta, la de los cuadernos, pasaría a la categoría de fraude judicial más escandaloso de la era contemporánea. Repito, la causa más importante de corrupción de la República Argentina se convertiría en el presunto fraude más espectacular de la era contemporánea. Y después, si seguimos con el razonamiento, ya está llegando Mariana Zúbica a los estudios de La Cornisa, sobrevendría un descrédito tal sobre otras causas de corrupción como, anotá, la ruta del dinero K, la que empezó todo, ¿no? La que empezó todo en términos tangibles. Fariña, Báez, Otesur, Los Sauces, Vialidad u Obra Pública, reapertura del enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner. Atención, que se está analizando. Y después de todo esto, muchas voces se alzarían para reclamar una especie de, ¿cómo te lo puedo decir? Una especie de indulto, amnistía. Algunos le quieren poner la mentirosa palabra, consenso, para que no se avance más en las causas de corrupción. El mega operativo borrón y cuenta nueva, acordate este concepto, el mega operativo borrón y cuenta nueva, sería para salvar a hombres de negocios de grandes grupos económicos como Techín, Rollo, IMSA, de Menotti Pescarmona, para salvar a otros empresarios multimillonarios, incluso que todavía no comparecieron, pero que estarían obligados a hacerlo en el futuro, en la causa de los cuadernos, porque sus nombres y sus actividades presuntamente ilícitas figurarían en el expediente. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estamos planteando? ¿De esta hipótesis que te estamos planteando? La hipótesis del operativo borrón y cuenta nueva. Pero pensá también
que quienes pasarían de la categoría de hoy mega corruptos a libres sin culpa y cargo serían, y anotá, porque yo supongo que te sorprendería, como nos va a sorprender a todos. Cristina Fernández, que si me preguntás a mí, y no me importa que le sirva a Cambiemos como adversario leal, tendría que estar presa hace tiempo. 10 procesamientos, 5 prisiones preventivas, 2 pedidos explícitos de que se vayan sus desafueros y una condena firme. Y todavía viaja a Cuba. ¿Cómo la dejan viajar a Cuba? Esa es mi pregunta. ¿Por qué la dejan viajar a Cuba? Son cosas que voy a hablar con Mariana Zubik. Mariana Zubik, que dicho sea de paso, quizá una de las dirigentes que antes y mejor y con más precisión empezó a desentrañar todo el lavado de dinero, la acumulación de riqueza, de dinero sucio, de Muñoz, de Manzanares. Si vos llegaste recién, en breve vas a escuchar la palabra de Manzanares acá en la cornisa por primera vez. Manzanares tiene mucho que ver, la confesión de Manzanares tiene mucho que ver con este mega operativo para romper, para contaminar, para destruir los cuadernos de la corrupción. Pero ¿quiénes quedarían libres de culpa y cargo en el medio de esta Menezunda? Cristina Fernández, expresidenta. Amado Udú, ex vicepresidente. Julio De Vido, cuya esposa estuvo hablando con Guillermo Moreno. El año pasado escuchamos los audios legales diciendo la esposa de Vido, efectivamente, sí, los muchachos no tienen que hablar, los muchachos no tienen que cantar. Cantaron, es tarde, cantaron. Continúo. José López, el hombre de los bolsos. Roberto Barata, qué activo que está Roberto Barata. Resulta que ahora el juez Ramos Padilla acepta como querellante a Roberto Barata, que está hasta acá. Era el hombre que llevaba y traía bolsos todo el tiempo. Lázaro Báez y Cristóbal López. Y por supuesto los Moyano, cuyas imputaciones quedarían en el olvido. De nuevo, este operativo borrón y cuenta nueva sería el equivalente a un indulto, a un perdón o a una amnistía. Y que quede claro, no estoy defendiendo a Stornelli. Yo supongo que se defiende y se defenderá solo. Solo digo desde acá que hay evidencias de una operación de enorme envergadura que estarían impulsando, directa o indirectamente, obviamente la propia Cristina. Habrán escuchado lo que dijo en el Senado, ¿no? La embajada, quería meter a la embajada, a la Corte, el FBI, la DEA, todo para sacarse de encima el problema. Horacio Berbisky. Yo no voy a endilgarle su condición de ex oficial de inteligencia a Montonero. Sí digo que piensa con la cabeza de un servicio. Mitad periodista, mitad servicio. Y me hago cargo de lo que digo. Roberto Barata, desde la cárcel. ¿Y ya está listo el operativo PUF? ¿Cuándo va a terminar de decir Ramos Padilla qué es lo que pasa con esto? Aníbal Fernández. Ya se van a enterar por qué nombramos a Aníbal Fernández en esta trama. Bueno, Mariana Zubik, buenas noches. No hice mal en nombrar a Aníbal Fernández, ¿no? No, todo lo contrario, está detrás. Ahora seguimos hablando. Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete con el que de verdad nos debemos un café, no porque yo sea muy importante, porque todavía no puedo entender cómo se fue el gobierno diciendo que no aguantaba más la corrupción de determinados ministros y ahora está al lado de Cristina como si nada. Carlos Beraldi, abogado de Cristina, de Cristóbal López, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos León Arlanián. Sí. Uno de los camaristas que juzgó a las juntas militares. Su apellido obviamente está vinculado con
con la conmemoración del 24 de marzo, del día de hoy, pero ¿estará también en este operativo? Eduardo Valdés, también un grupo de abogados vinculados a las internas de los espías que pululan en Comodoro Pi. Escuchen estos nombres que son nuevos, pero los van a escuchar más. José Manuel Ubeira, Franco Bindi, Elizabeth Gazzaro. Gazzaro es la misma que trabajando para Lázaro intentó apartar de la causa en su momento a Sebastián Casanello con la mentira, porque se probó que era una mentira, de que se había encontrado con la expresidenta en Olivos. Algunos de estos abogados también habrían intentado quebrar a Leonardo Fariña con una oferta de dinero irresistible si se daba vuelta en pleno juicio oral en la ruta del dinero K. No lo lograron. No lo lograron, por suerte. Pero además habrían intentado evitar la confesión más importante de la causa de los cuadernos después de la confesión original, la del chofer Oscar Centeno, la de Víctor Manzanares. Es la confesión del contador de Néstor, Cristina y Daniel Muñoz. Es el más duro golpe judicial que recibió Cristina desde que fue acusada por primera vez de formar parte de la corrupción K. Es tan contundente, valiosa y relevante la confesión de Manzanares que a los defensores de Cristina se le cayeron a pedazos los argumentos de que se trata de un par de fotocopias y mucha ficción. Hoy Manzanares habla en la cornisa. Sin embargo, el operativo Borrón y Cuenta Nueva fue planeado con tanta anticipación, estrategia, inteligencia y recursos económicos, nunca subestimen los recursos económicos de esta gente, que logró hacerte pensar a muchos, aparte de la opinión pública, no a todos, exactamente lo contrario a lo que sucede de verdad con esto. Por ejemplo, hizo pensar que Stornelli, Carrió, Paula Oliveto, Mariana Zubik, acá presente, nuestro colega Daniel Santoro, forman parte de una red de espionaje ilegal. Pero la verdad es que es al revés, que fueron víctimas de esa red de espionaje. Una red integrada por Marcelo D'Alessio, falso abogado, preso, los comisarios también presos, Aníbal de Gastaldi y Boliuk, y posiblemente por el falso chacarero Pedro Echeves, alias Pedro González, exfuncionario kirchnerista y ex lobista, paraoficial de la FIP para el negocio de las declaraciones juradas, las de JAI. Así como Ramos Padilla, al divulgar en un recinto una escucha, yo lo vi, en la que se oye a D'Alessio, pero no a Paulo Oliveto. D'Alessio dice, sí, arreglemos. Da la sensación de que es una conversación entre criminales, con un solo detalle. Paulo Oliveto no le contesta, no está. Con eso desató una cadena de ataques personales vía WhatsApp a Paulo Oliveto que incluyen amenazas de muerte. Stornelli está sufriendo la impúdica exposición de parte de su familia. ¿Y quién lo hace? Berbisky, mitad periodista, mitad servicio. Ataca a su hijo, a su exesposa, a su actual pareja. ¿Y saben por qué? Porque el verdadero objetivo del grupo de tareas del operativo Borrón y Cuenta Nueva es quebrar a los denunciantes de la corrupción. Los estrategas del Borrón y Cuenta Nueva van por todo. No solo por Stornelli, por Carrió, por Zubik, por Oliveto, por Santoro. También van por Bonadío y por todos los fiscales, los jueces y los periodistas. A muchos de mis colegas que las balas todavía le pasan por arriba. Atención que también van por ustedes, Muchos de los periodistas que venimos denunciando detalles de la corrupción K. Todos nosotros estamos siendo blanco de distintas formas y maneras del llamado, escuchen bien, porque hay otro operativo, Operativo Venganza, que impulsaría un virtual Ministerio de la Venganza, en el que trabajarían, entre otros, Máximo Kirchner, cuando no, Hugo y Pablo Moyano, cuando no, y otros chicos grandes de la cámpora que esperan el momento oportuno para atacar a nuestros amigos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras familias, e intentar quebrarnos. Quiero ser sincero y honesto con vos. No todos dentro, ni siquiera dentro del kirchnerismo, no todos, ni siquiera dentro del kirchnerismo, no todos dentro de la oposición, están de acuerdo con el operativo Borrón y Cuenta Nueva. Tampoco están de acuerdo con la instalación del Ministerio de la Venganza.
Pero en los últimos días, muchos de esos kirchneristas y de esos peronistas de la oposición, que no están en esta maniobra, se sorprendieron al recibir las repercusiones de la entrevista que le hicimos al presidente Mauricio Macri el domingo. Vos, todos, ¿no?, con tanta información cruzada, pero vos, que también quizás estés contaminado por infinitas operaciones, de pronto descubrieron que yo era un entrevistador como cualquiera, imparcial, y que había hecho las preguntas correctas, ni más ni menos. Vieron otro periodista, como si fuera otro periodista. Lamento desilusionarlos. Yo no cambié. No hice nada distinto a lo que hago siempre. La diferencia, en todo caso, fue el contexto y el ruido que generaron algunas de las respuestas del presidente. Más allá de mis preguntas, para que no te sigan contaminando el bocho con las operaciones, te invito a que veamos juntos solamente un tramo, breve, el tramo de la entrevista más controvertido. Es para que analices vos mismo si el presidente trató a su padre con amor y orgullo o lo trató de coimero. Mirá. ¿Cómo se siente después de la muerte de su padre? Hace, no sé, 10 días, una semana, 10. Y es un duelo que comienza, ¿no? Por más que él estaba muy mal hace mucho tiempo, pero es un duelo que comienza. Yo tuve una relación muy intensa con mi padre, ¿no? Muy intensa, en la cual al final del camino les estoy eternamente agradecido, porque más allá de los ataques, muchas veces que recibí hasta públicos de él, el aporte que él me hizo en mi formación, en mi acompañamiento, fue gigantesco y él hizo lo que pudo, ¿no? Y la verdad que el saldo es muy positivo. Así que para mí es una gran persona y siento orgullo por el padre que he tenido. Y la vergüenza verdad que, no, ¿no? Ni vergüenza por algunas de las cosas. No, pero aparte me parece que tras su muerte hubo un reconocimiento en la prensa de un hacedor, ¿no? Una persona que realmente siempre priorizó su vida a partir del hacer. Y eso me lo inculcó, él me inculcó no darle importancia a la plata, ¿no? Por eso trabajo en lo que trabajo, no para mí, sino para los Disculpe la dureza, pero ¿usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Él era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar, ¿no? Y pero bueno, pero las coimas las pagó. No hablo de su padre en general, hablo de... Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Pero también es parte de esta Argentina más sana que está poniendo los temas sobre la mesa, ¿no? Bueno, Mariana, mucho para conversar, ¿no? Mucho, lo que pasó esta semana. Volvimos a ver juntos, yo lo vi por primera vez después del programa, lo que dijo el presidente sobre su padre, sobre los cuadernos de corrupción, sobre los delitos. ¿Qué pensás? Orgullo. ¿Orgullo? Sí. ¿Orgullo sobre lo que dijo el presidente? Sí. Siento orgullo por este presidente. Vos pensá esa confesión en cámaras de televisión, en esa entrevista, que yo no entiendo eso de controvertida, la verdad fue muy buena. Un presidente de la nación que pueda hablar de esa forma de su propio padre, la verdad me da mucho orgullo. Y siento que ha valido la pena muchas de las cosas que nosotros hemos tenido que enfrentar durante tantos años. Y es como que se inicia en esa confesión de él y en ese reconocimiento una nueva etapa en este país. Vos hasta ahora has visto muchos presidentes, expresidentes, que utilizan a sus familiares, ¿no? Y que no solo no reconocen, sino que además te mienten descaradamente. Entonces, la sinceridad o la verdad, somos muy pocos los que quizás estamos preparados para la verdad. Y la sinceridad y la verdad para mí tienen un valor histórico en sus declaraciones el otro día, en esa entrevista. Déjame decirte que eso va a quedar en la historia, porque no había visto en otras oportunidades a un presidente de la nación frente a una cámara de televisión decir semejante cosa. Entonces, me parece que cuando uno empieza a hablar respecto a qué significa hacer política, y creo que es dar el ejemplo. Y me parece que con esa declaración está empezando a transitar ese camino que es la ejemplaridad. Y me parece que en muchas de las oportunidades, todos nosotros que estamos en política, como una circunstancia de nuestra vida, ¿no? Porque no es la política
nuestro objetivo, sino como una circunstancia o una disciplina. Y en el caso del presidente de la Nación lo es, ¿no? Una persona que no viene de la política y que dejó o renunció a muchas cosas. Uno entiende, bueno, a ver, renunció quizás a cuestiones que tienen que ver en lo económico, pero está renunciando también a muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal, y eso no solo es renunciar, sino es entregar. Entonces me parece realmente interesante para Yo te quiero preguntar, porque bueno, yo les recuerdo a los que no lo recuerdan que Emanuel Azul escribió un libro que sigo recomendando, El origen, porque aún con lo que se sabe de los cuadernos, aún con el arrepentimiento de Manzanares, enseguida vamos a poner la voz de Manzanares por primera vez en los medios de comunicación, en instantes. María Azul conoce desde muy chica a la familia Kirchner, conoció a Máximo, a Florencia, jugaron juntos. ¿Qué te pasó, la verdad, Mariana, la verdad, qué te pasó cuando escuchaste la voz en off de Cristina y viste ese corto de ella pidiéndole al mundo que se metan con ella, pero no con su hija? Qué bueno que me lo preguntes. Hasta hoy esperé a algún sociólogo opinar sobre eso, ¿sabes? Porque esto en realidad no es para un análisis de politólogos, quienes algo estudiamos sobre eso. Yo creo que lo que sucedió el otro día con el expresidente, déjame decirte, yo no vi ese video, sí sé de qué se trató y leí, es más para sociólogos y psicólogos. Y me parece que hay un debate pendiente en la Argentina que no hemos encarado y que yo lo viví y a mí me atravesó la vida, que es lo que sucedió en Santa Cruz con el kirchnerismo. Cuando vos tenés un régimen como el kirchnerista que detenta el poder durante tantos años, violentando a las instituciones, la consecuencia inmediata es violentar a los ciudadanos y dejarlos. Pero cuando vos viste eso, entonces, en la apelación de... Digo, es decir, esto que sucedió con Cristina me parece que tiene que ser una alarma para toda la sociedad. ¿Qué sentí yo? Pavura y espanto. ¿Espanto? Espanto y pavura. No puedo creer que nadie haya advertido. Dos cosas me pasaron. Primero, me dio un profundo asco aquellos que... ¿Asco? Sí, aquellos que, viendo eso de forma demagógica y haciendo culto a la demagogia y a la hipocresía, decían, eso es sagrado y no se toca. Eso me produjo asco. Porque tenemos que ser muy responsables de muchas cosas, y más frente a una cosa como esa que fue realmente descarnada. Lo que hizo la expresidenta de la Nación, ¿por qué me dio pavura? Porque usó de escudo a su hija para salvarse. Decime una cosa, Luisito, yo acá no hablo apelando a mi condición de madre, porque no hablo apelando a esto que de alguna manera algunos hablan de instinto maternal. Vos sos padre. Muchos de los que nos están viendo tienen hijos. Y también aquellos que no tienen hijos, hablo de la condición humana. Decime vos, si en una situación de vulnerabilidad de tu hijo o de enfermedad, vos lo vas a usar de escudo para salvarte en vez de abrazarlo y refugiarte en él. Yo lo abrazo y lo protejo. Exactamente. Ahora, decime de qué calidad humana estamos hablando. De una expresidente de la Nación, que no solo, y en esto doy fe cuando vos hablaste del libro, yo hay cosas que omití de escribir porque las viví, porque se trataba de las víctimas y las víctimas son sus hijos. Y yo las viví. A mí nadie me lo contó. Yo viví y vi el maltrato y destrato de esa mujer con sus hijos. Y nosotros como fuerza política, y debes haber escuchado muchas veces a Elisa Carrió decir que los hijos de Cristina son víctimas. Son víctimas del destrato y del maltrato de esa mujer y de la falta de amor. Ahora, no conforme con eso, expuso a sus hijos a ser hoy delincuentes. Porque déjame decirte lo siguiente, quien puso a esos chicos en esa condición fue ella, luego de la muerte del expresidente de la Nación. ¿Por qué? ¿Por qué? Al meterlos en Otesur, a utilizarlos a ellos para lavar dinero, convertirlos en ladrones. Y no contenta con eso, cuando la justicia estaba encima, agarra dinero y se lo pone en una cuenta, en una caja personal a nombre de su hija. Esa hija que intentó salvarse y ella intentó salvarse ¿cómo? No involucrándose en política. Ella sola intentó salvarse y la madre no le permitió que se salve. No permitió que esa chica se salve. La agarró, le puso esas $4,5 millones en una caja de seguridad y la involucró, dejándole las puertas de la cárcel. Y ahora, no solo eso, sino que entendiendo la situación de su hija, en vez de protegerla por primera vez en su vida, la expone como un escudo. Entonces,
pasa como sociedad? Que no advertimos que esto es un espanto. Pero vos, digamos, lo que... Déjame decirte algo, Luis. Sí, cómo no. Hoy leí una nota que hizo, es parte de una investigación que hizo Gaby Levinas. No me acuerdo ahora el título de esa nota, está en La Nación. En La Nación, sí, sí. Sí. Y él en un momento cita a un pediatra que es psicoanalista, un tipo realmente muy interesante, yo lo he leído muchas veces, que se llama Arnaldo Raskowski, Ah, sí. y habla del filicidio. Yo creo que es esto nosotros tendríamos que empezar a charlar profundamente, Luis, nosotros, nuestra generación, respecto a qué le estamos dando a nuestros hijos. Tenemos expresidentes de la Nación que han heredado a sus hijos ser ladrones. En esa nota de Gaby Levinas, habla del cementerio en Lomas de Zamora, de la cantidad de chicos jóvenes que han muerto producto de la violencia urbana. Y lo que habla este pediatra que él cita en esa nota es justamente de eso, ¿no? Como una cosa devastadora, que es como que nosotros estamos heredando culturalmente que muchos chicos mueran. Y a la vista, a ver, de forma literal o simbólica. Yo entiendo, bueno, pero esto de Cristina Kirchner, Luis, realmente es peligroso. ¿Y vos viste que fue... A mí realmente lo que me impresionó mucho, yo no voy a calificar, no es porque quiera ser políticamente correcto, porque todo el mundo sabe lo que pienso políticamente. Lo que me impresionó mucho fue su voz en off, la edición, las fotos que puso de Florencia cuando era chiquita. Te juro que me dio como un poquitito de impresión. Mira, yo te puedo decir algo sobre eso, ¿no? Y por eso decía, cuando empecé a hablar, que esto en realidad debería de ser análisis de sociólogos y psicólogos. Esa mujer, el narcisismo ya le ha llegado a un nivel de perversión tan grande que hizo lo que hizo. Y cualquier persona con salud mental jamás se atrevería a hacer una cosa igual. Entonces lo que te provoca es pavura. Porque vos ves una persona, si vos me dejás decirte lo siguiente, que no está en sus cabales, una persona que no está en sus cabales, nadie que tenga integridad y salud mental puede llegar a hacer semejante cosa, porque uno sabe el valor y el poder de la palabra, y no contenta con el valor y el poder de la palabra, encima lo hace en imágenes, ¿no? Y creo que ahí es donde todos nosotros tenemos que empezar a revisar en el diccionario qué significa la ética. Claro. Y qué está pasando con cómo se están corriendo los parámetros morales y culturales que hacen que ninguno de nosotros haya interpelado esa situación como sociedad. Yo les quiero pedir un favor, primero a nuestro equipo de producción, que vaya preparando antes de la palabra de Manzanares, la palabra que vamos a oír todos, con el correspondiente subtitulado. Esas palabras para que todo el mundo entienda por qué habla bajito, ciertamente temeroso. Yo me atrevo a decir que Manzanares debe tener miedo a esta altura, debe seguir teniendo miedo, ya les voy a explicar por qué. Pero les voy a pedir entonces que preparen las placas el resumen que hicimos de la cantidad de cosas cinematográficas tremendas que dijo el contador de Cristina. Primero preparen las placas, así la analizamos juntos con Mariana Zubik. Las placas de la confesión. Pero antes, por favor, porque tenemos un programa espectacular, el anticipo de los informes de Agustina Girón y de Javier Mozo, que tienen que ver con la corrupción, por un lado, y con la pobreza extrema, por el otro. Los anticipos, primero, ¿puede ser? ¿Puede ser los anticipos primero, Alejandro? Pónganlos, dale. La prefectura tiene 72 predios en todo el país que albergan casi 1000 vehículos y más de 240 embarcaciones. Son todos bienes recuperados de la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. Este es el yate que pertenecía a Ricardo Jaime y es mencionado en la causa que investiga al exfuncionario por enriquecimiento ilícito. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Van a cocinar? Sí, vamos a hacer un guiso. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? ¿Ya tienen todo preparado o no? No. Ir a buscar la leña primero, después ir a buscar el agua y después empezar a preparar. Bueno, yo estoy con Mariana Zubik, que no me va a dejar mentir. No hay persona que sepa más de los números blancos y negros de Kirchner, de Cristina y de Daniel Muñoz que Víctor Manzanares. El fallecido Daniel Muñoz, el fallecido de cárcel, ¿no? Según Campillo, por el karma de haberse guardado plata que no era de él, según Campillo. No hay persona del entorno íntimo que comprenda mejor cómo se enriqueció la familia. Habla del apalancamiento del blanco al negro y de las maniobras que realizaron
para desorientar a los que investigaban esa ruta del dinero. Y un elemento más importante, que lo vamos a hablar ahora con Mariana. Después de la validación de la confesión de Manzanares, de la homologación, no hay manera de que toda la asociación ilícita, comandada, según los jueces, por Cristina, pueda poner un argumento solo jurídico para sostener que no cometieron delito. Después de esto que vamos a ver, hay un antes y un después. Las frases, las más importantes, la confesión de Víctor Manzanares. Dale. Cuando murió Daniel Muñoz, Cristina me dijo, menos mal que se murió. Lo dijo, dice Mariana, en el sentido de, menos mal que se llevaron los secretos. Sí, claro. ¿Miente Manzanares acá? No está mintiendo. Además, es rarísimo. ¿Presenta una Cristina auténtica? Absolutamente, eso está más que claro, ¿no? Pero más allá de análisis y valoraciones respecto a lo que ella es, el tema son los datos irrefutables de Manzanares, que fue el inicio de la operación contra el fiscal y contra todos nosotros. Porque Manzanares es la cárcel de Cristina Kirchner. Manzanares no solo sabe los números de Cristina Kirchner, de Néstor, de toda su familia, de Daniel Muñoz, el testaferro, de Raúl Copetti. Él sabe en realidad la estructura inicial, la forma de cómo intentar que el blanco les cierre para poder capitalizarse. La generación del blanco, dice. La generación del blanco. Claro, no dice claro. Es dinero blanco, no, dice es como generaron blanco para apalancarse financieramente. Así es, porque había tanto físico negro. Eso es lo que te está planteando. Es decir, Manzanares te cuenta cómo hacían con el negro para pasarlo a blanco, para capitalizarse y de esa forma adquirir nuevas sociedades. Te dice qué estructuras armaban, estructuras societarias sin rentabilidad, es decir, no eran negocios en sí, para de esa forma dibujar supuestos servicios y prestaciones de servicio. Cómo esos testaferros, además, eran prestadores de determinados servicios que le facturaban a Cristina Fernández de Kirchner y a los Kirchner. Y luego también te dice cómo hacían para sacar el dinero físico, dónde lo guardaban y de qué manera física, hasta la logística, y quiénes eran las personas que operaban esto. Vamos a hablar de los cientos millones de dólares. Sí. Pero yo, bueno, acá hay un montón de placas, después se las voy a poner una por una. Muñoz era el corruptor de almas, entre ellas la mía, dice Manzanares. Había comprado un montón de propiedades. Había cometido el error, dice Manzanares, de ponerlas a su nombre. Isidro Bounine, secretario de Cristina, iba a ayudarlo en el blanqueo. Que es como decir, Cristina, acá esto me partió cuando yo lo escuché por primera vez. Dice, yo llamaba a Muñoz de Río Gallegos y le decía, te fabriqué 2 o 3 millones de pesos de blanco. Le pedía que vaya al shopping a gastárselo. Y acá yo quiero empezar, yo les quiero mostrar algunos videos. Porque fíjense lo que pasó esta semana. Alguien recibió en su cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, un video de unos euros quemándose. ¿Alguien lo recibió? ¿Vos lo recibiste? Bueno, ¿fueron conscientes de cómo se viralizó? ¿Quieren que se los muestre y que después les cuente la historia de ese video? Bueno, ¿podemos poner el video de los euros? Dale, miren, miren. Más cerquita, así los puedo ver. Esos son euros. Euros de 500, de 50, de 100, de 5 hay. Se escucha de fondo como una conversación lejana a un grupo de gente. Claro, bien uno podría interpretar que fue después de un allanamiento, ¿no? Cuando uno escucha eso y ve, por ahí, no sé si sigue el video, ahí ves, hay una especie de, una máquina que es un pallet con plata, y ahí se ven unos euros quemados. Entonces empezó a viralizar la idea de que habían allanado un galpón en la República Argentina. Dijeron que era la provincia de Entre Ríos, mencionaron, no quiero mencionar a la persona porque es falsa la información. Pero parecía que todo cerraba, porque en la Argentina este tipo de cosas, después de los cuadernos de los arrepentidos, después las denuncias de Carrió, todo cierra. ¿Lo ven? Fíjense, ahí, párame, fíjate cómo está quemado. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? A ver, en el ángulo superior izquierdo ahí se ve quemado. Entonces uno dice, lectura de argentino, no ya de un periodista, lectura de cualquier argentino que ya está cansado de hablar de lavado de dinero. ¿Qué dice? Lo quemaron. Un allanamiento,
no llegaron a quemar todo, empezaron a quemarlo y lo dejaron quemado. A mí ni bien me mandaron el video, lo confieso. Empecé a chequear por todos lados. Tal, por cual, quién podía saber, de dónde podía ser, el picaporte, a ver si se veía si era de Argentina o no, si era un galpón, si era la provincia de Entre Ríos, como decían, porque además se viralizó junto con un audio. Che, esto es de tal y tal, qué sé yo. Voy, la consulto, invitándola al programa, la consulto. Che, Mariana, ¿viste este video? Y Mariana sube y me dice, sí, lo vi. Ya a esa hora se había sabido, yo creo que la presunta verdad, no digo que verdad porque ya no me animo a decir que verdad. ¿Qué era, Mariana? No, es una exposición de una obra de arte en realidad, que la verdad que es una obra de arte. Bueno, de un artista, me creo... Español. Sí, español. Es un artista español que hizo esta obra de arte, que la presentó en una galería, que también había hecho una parecida en Estados Unidos. Esta obra de arte se llama El Sueño Europeo. Y había hecho una obra de arte parecida en Estados Unidos que se llamaba el American Dream, el sueño americano. Pero todos nosotros durante un tiempo creímos, y es más, la viralización produjo mucha noticia falsa que después por suerte se paró. No, en el mundo pensaban que era en Argentina. En el mundo se viralizó y pensaban que esto había sucedido en la Argentina, ¿no? A ver, qué locura, porque en otras épocas nos recordaban, o el mundo nos miraba por otro tipo de cosas, ¿no? Por la educación con Sarmiento, y hoy el mundo nos mira y dice, bueno, eso posiblemente puede suceder en la Argentina. Pero escuchen lo que dice en su confesión Manzanares. Después vamos a escuchar la voz de Manzanares por primera vez en un medio de comunicación. La voz y el mensaje. Dice, está en las placas, chicos. San Felice era para Kirchner lo que López Rega era para Isabelita. Yo creo que entre Carolina Pochetti y Carlos Cortés tienen que haber escondido un físico aproximado de 200 millones de dólares. Un físico, ¿eh? El otro día estaba con Martín Redrado, Mariana, y Martín Redrado me decía, ¿200 millones de dólares? Es como el estudio donde estamos nosotros, estamos en otro estudio. Sí. El estudio 4 de Fitzroy. Es casi como este estudio. Todo el mundo empezaba a calcular, nos paramos. ¿Cuánto mide el estudio de estos, chicos? Pelado, ¿cuánto mide el estudio este? Señor director, 40 por 20. Bueno, un buen cuarto de este estudio se llevan 200 millones de dólares. Sí. Yo buscaría, dice, si estuviera a cargo de la investigación y pudiera contar con recursos de inteligencia, dice Manzanares, de otros países, en todos los self-storage, se pronuncia así, ¿no? Self-storage, a nombre de argentinos en los Estados Unidos, pero principalmente en Florida, Colorado, New Jersey y California. ¿Y en qué pensamos todos los que nos gustan las series? ¿En qué serie pensamos cuando hablamos de self-storage? Sí. ¿En qué serie pensamos? Efectivamente, en Breaking Bad. Tenemos un tramito de ese momento de Breaking Bad, ¿eh? ¿Lo tenemos? Pongámoslo. Está bueno. Esos son los... ¿Ves? Esos son, Mariana. Estamos abiertos. Mirá, ahí está el protagonista de Breaking Bad. Sí. Ahí está el físico, unos cuantos millones, ¿no? Bueno, lo mostramos eso en realidad. A ver, ¿se mostró? La boda. Ustedes veían... No, pero a ver, ustedes vieron al hijo de Lázaro Báez, al hijo de Pérez Gadín, contando dinero físico. Lo vieron a José López revoleando bolsos en un monasterio. Vieron las bóvedas que mostramos con Jorge Lanata. Vieron los lugares donde se acopiaba. Vieron lo que fue de San Felice, la inmobiliaria, el lugar ese blindado. Vieron las casas blindadas de Daniel Muñoz. Es decir, vieron un montón de lugares donde... Bueno, los testimonios Manzanares son las llaves, que cuando bajamos, Kirchner se muere, vamos con las llaves, las tenía Muñoz. Todo el mundo en el velatorio de Kirchner viendo a ver si Muñoz tenía la llave o no tenía la llave, desesperados. Déjame decirte una cosa, todo esto que está diciendo Manzanares, sabés que ya está en la justicia de hace casi un año. Eso lo aportamos nosotros. Nosotros desde que se inició la causa de los cuadernos presentamos 6 denuncias en silencio.
y tiene que ver con las personas puntuales, en los lugares físicos puntuales, croquis y fotografías de los lugares de acopio, son exactamente los mismos que está declarando Los lugares de acopio. Lugares de acopio, lugares de tránsito, las personas involucradas y todo el relato de durante los años de la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, cómo trasladaban ese dinero, quiénes participaron desde su inicio, cuáles eran los aviones, en qué lugares aterrizaban y cómo hacían la parte de la logística tierra que le decían cuando llegaba a Río Gallegos o cuando llegaban al Calafate. Cómo Cristina Fernández de Kirchner participaba en ese tipo de cosas, fleteros que llevaban, él relata en un momento el tema de cajas fuertes y llaves. Y te voy a contar una cosa que esto, ahora que ya fue homologado Manzanares, lo puedo decir, nosotros lo habíamos denunciado, trajimos al testigo. ¿El testigo de qué? Trajimos a un testigo que fue el que trasladó todo eso. ¿Trasladó qué? Trasladó cajas fuertes que estaban depositadas en la casa de la madre de Néstor Carlos Kirchner, en la calle 25 de Mayo. En ese lugar participó de la administración de eso el cuñado, sí, bien digo, el cuñado de Raúl Copetti. El cuñado de Raúl Copetti era el que le abría la puerta a Manzanares y le abría la puerta a Daniel Muñoz. Fernando Cian, lo voy a decir, Fernando Cian. Él abría la puerta, ellos llevaban esas cajas fuertes. Él cuenta, este fletero, que cargó cerca de 6 o 7 y cuando llegó a ese lugar habían frascos grandes llenos de llaves, porque adentro de esos lugares, que eran especies de armarios de hierro... Es una película. María. Es una película, pero es real. Estaban esos bolsos y esas valijas. Todas esas llaves numeradas. Este señor además nos relató, trajo la factura de los servicios, cómo era el lugar adentro, se pudo constatar, se hizo un croquis y efectivamente es lo que luego relata Manzanares. Y Manzanares cuenta la participación de Roberto Sosa, que fue lo que nosotros denunciamos. A Roberto Sosa lo secuestraron, lo arruinaron, le pegaron tanto que él lo se había negado que a se decir tuvo eso. que ir. Él me dijo mentirosa. Roberto Sosa, yo denuncio que él hace le eso. pegaron porque lo fueron a buscar porque la plata estaba ahí. Se robaban entre ellos. Se robaban entre ellos. Claro. Todos sabían cuáles eran los lugares y sabían que yo sabía. Bueno, quiero que, ya que estamos viendo, ya vieron lo de los euros que fue en una galería de arte. Por favor, después demos el nombre del autor, del artista, de que hizo esta intervención, porque se hizo famoso. Y incluso me dijeron que hubo declaraciones del artista, dijeron que en Argentina parecía que era furor esto. Bueno, ya vimos esos lugares, esa especie de mini depósitos con persianas de Breaking Bad. Y después, yo quiero que veamos algo que enojó tanto al kirchnerismo, casi a los sectarios, fanáticos, casi religiosos, que se puede defender un proyecto político pero no la corrupción, como a Pablo Echarri cuando dijo, no, si esto lo dan en Netflix, yo me borro de Netflix. Como si estuviese muy preocupado Netflix porque Pablo Echarri anuncia que va a dejar de ver Netflix. Estoy hablando del teaser, del anticipo de Codicia, la miniserie que está preparando Jorge Lanata y que todavía no salió a la luz. ¿Podemos ver un poquitito de eso? Porque tiene que ver con esto. Dale. ¡María! ¡Llamen a la ambulancia! Es urgente, murió el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Siempre se contó la historia de cuando Cristina recibió a López, el de los bolsos en el convento. Dicen que Cristina tenía un cuaderno arte y lo miró y le dijo, López, vos podés ser parte de la solución o parte del problema. ¿Por qué no vuelve mañana y recupera la memoria? ¿Vos vas a ser parte de la solución o del problema? 20 de mayo del 2015. El ministerio lo lleva al licenciado Nelson Barata Lagar. Quilombo es, ¿dónde carajo guardamos toda esta guita? Todo esto fue real. Bueno, cuando dice, vos vas a ser parte de la solución o el problema, Fátima Flores haciendo Cristina Fernández de Kirchner, eso es lo que dice José López, que le dijo Cristina, con parte de los cuadernos de Néstor en la mano.
el señor que dice, ¿por qué no vuelve mañana y me cuenta todo? Yo supongo que debe ser el juez o el fiscal, el juez Bonadío o el fiscal de Stornelli, alguno de los dos. Ahora vamos a hablar de Stornelli. Pero antes, ponemos, por favor, aunque sea lo que tengamos procesado. Víctor Manzanares está con lo que se denomina aislamiento sensorial. Está bajo el régimen de testigos protegidos. Víctor Manzanares, me consta, habló porque no aguantaba más, porque no soportaba más, porque estaba envenenado. El sacerdote de Marcos Paz, que le dio un poco de alivio. El nivel de presión que tenía desde Fabián de Sousa al Mono Minichelli y todas las circunstancias que vivió en su vida y toda la vergüenza, la profunda vergüenza que tiene de haber hecho lo que hizo que Manzanares confesara. Manzanares se comprometió con este programa, con Hugo Machiavelli y conmigo, a dar la primera entrevista para televisión. Eso sucederá completa, con cámaras, con todo lo que corresponde, cuando se termine de procesar la información y se sepa dónde van a mandar a Manzanares y terminen de resguardar a él y a su familia. Pero Manzanares quiso, y se lo agradecemos, garantizamos que esta acción no pondría en peligro su seguridad ni la seguridad de su familia. Manzanares quiso hablar y habló así. Quizá no se escucha del todo bien porque es un mensaje que nos dejó. Es un mensaje que dejó a mi teléfono, un mensaje de voz. Pero el subtitulado va a hacer que vos entiendas lo que Manzanares quiere decir en principio. Luego vendrá la entrevista a la que se comprometió con Hugo Machiavelli y conmigo para la cornisa. Empecemos a escucharlo. ¿Está procesado el material, chicos? Lo pregunto de nuevo. Empecemos a escucharlo con los subtítulos. Dale. Para vos tengo comprometida la primera entrevista que brinde y bueno, espero que eso sea pronto. Hoy estoy bajo un régimen de protección que justamente en función de lo que ese sistema busca, que es proteger mi seguridad física. Hay ciertas cosas que por ahora no se pueden dar, pero creo que en un corto plazo va a ser, bueno, decirte que estoy muy bien. Si bien mis condiciones actuales son distintas a lo que era Marcos Paz, estoy en lo que sería casi un aislamiento sensorial. No tengo contacto con la luz del día ni con el sol. Paso las 24 horas en una celda con un candado y todo, pero con gente que me trata y me atiende muy cordial. Toda esta situación yo la acepto, son pasos que hay que dar en la vida. El camino, la verdad, siempre es muy doloroso y uno también lo tiene que aceptar, y más sabiendo las cosas que hice. Yo no niego lo que hice y acepto las responsabilidades que me corresponden con respecto a la sociedad y las deberé cumplir como corresponde a un hombre de bien, aunque ese hombre de bien haya hecho cosas malas. Lo importante siempre es que la vida nos da la posibilidad de arrepentirnos y corregir el rumbo. Y bueno, decirte eso, esta situación en la que estoy implica que hace 70 días que no veo a mi familia, mis chiquillos, mi esposa. Bueno, próximamente seguramente estaré en algún lugar con mejores condiciones que lo que se está conversando, y ahí ya poder recibirlos, tanto mis hijos, a mi esposa, a mi hermana y a un primo mío que es como un hermano. Y bueno, y en ese lugar espero poder brindarles la entrevista que ustedes se merecen, y bueno, también para que la sociedad un poco conozca la verdad desde mi propia voz. Bueno, impresionante, ¿eh? Las primeras palabras. Está afectado, ¿no? Sí. La verdad, ¿puedo decir algo? Sí. Muy bien, Polo. Que Dios te perdone, pero muy bien. Que Dios te perdone. Sí. Que Dios lo perdone, pero muy bien. A mí me da mucho dolor
porque, a ver, en las declaraciones él me menciona en muchas oportunidades porque él reconoce que yo entorpecí muchos de sus negocios porque fuimos quienes primero denunciamos todo esto y solitos en Santa Cruz. Y la realidad es que nosotros, ¿sabés qué, Polo? Intentábamos evitar que vos termines de esta manera. Y hubiese sido muy importante para vos y tu familia que hubieses recapacitado en su momento. Han hecho mucho daño, pero la verdad es que la misericordia es importante en este país y es importante que todos aquellos que puedan seguir colaborando con la justicia lo hagan para que podamos salir adelante. Quiero hacerte una última pregunta, Mariana, agradeciéndote que viniste. Entre otras cosas, la declaración de Manzanares fue lo que aceleró el operativo Borrón y Cuenta Nueva para voltear a Stornelli y intentando voltear a Stornelli y voltear la causa de los cuadernos, ¿no? Así es, a Stornelli y a nosotras, a Carrió, a Paulo Oliveto y a mí. ¿Quiénes están detrás del operativo? Muy bien lo dijiste vos. Te faltó alguien, Cristina. Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, Ricardo Echegaray. Es importante mencionarlo porque en realidad no solo es contra la causa de los cuadernos, sino también contra la mafia de los contenedores y alguien muy importante en este país, a quienes todos le temen y por eso le teme Comodoro Pi. Y acá tenemos dos, que es gran parte del establishment, hablamos de parte de la corporación política que está involucrada en el tema económico, ¿no? En los cuadernos estamos hablando de los empresarios y estamos hablando fundamentalmente de una de las personas que está mencionada en esa escucha, en varias oportunidades, que es Ricardo Lorenzetti. Muy bien. Mariana, yo te agradezco mucho. Ya está teniendo mucha repercusión la primera vez que Manzanares habla en televisión, ¿no? Ya está Sergio Massa acá, voy a hablar con él en un ratito, pero yo quiero decirte que la corrupción sigue matando y lo vas a ver a partir de un informe que va a presentar nuestra nueva compañera de trabajo, Agustina Girón. Primero una gran periodista, después hermana de Nacho Girón, que estuvo durante muchos años con nosotros, a quien queremos mucho, se nos fue a Telefe, pero volverá en cualquier momento, supongo, a trabajar en cualquiera de nuestros proyectos. ¿Por qué decimos que la corrupción sigue matando? Y después lo vamos a charlar con Sergio Massa, que ya llegó. Así como lo hizo en la tragedia o masacre, le decimos nosotros, de 11, cuando el acuerdo espurio entre empresarios y exfuncionarios provocaron la muerte de 52 personas, nosotros dijimos en ese momento, junto con muchos otros, Margarita Stolbizer, todos lo dijeron, Cambiemos, también Massa, que la corrupción mata. Y ahora decimos que la corrupción sigue matando. ¿Por qué? Porque el Estado sigue perdiendo plata por culpa de los delitos de quienes roban. ¿Y por qué? Porque la traba que hay para embargar, inhibir, vender y liquidar los bienes de la corrupción le siguen generando al Estado pérdidas de millones y millones de dólares. Dicen desde el Estado que son entre 2.000 y 4.000 millones de dólares los que están perdiendo por no hacer lo que tienen que hacer con los bienes recuperados de la corrupción. Agustina Girón, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Efectivamente, los números asustan. Y si de números hablamos, vamos a ver qué es lo que los argentinos mantenemos, porque esto es realmente con nuestro dinero, con el dinero de todos. Mira, según el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados, en total la justicia tiene confiscados 1.705 autos, 5 aeronaves y 3 buques. Son todos bienes que provienen de causas como corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, y que el Estado tiene la obligación de mantener por lo menos hasta que no haya una sentencia firme. Nosotros fuimos a recorrer algunos de los predios en donde se almacenan todos estos bienes y esto es lo que nos encontramos. La prefectura tiene 72 predios en todo el país que albergan casi 1.000 vehículos y más de 240 embarcaciones. Son todos bienes recuperados de la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. Este es uno de ellos. Estamos arriba de la Ferrari que perteneció al Pata Medina. Es un modelo 458 de Italia, tiene 8 cilindros y 450 caballos de fuerza. Esta
Ferrari que fue de la causa de Juan Pablo Medina, del secretario general de la UOCRA La Plata. Es una Ferrari F458 y bueno, como pueden ver, de muy alta gama. Este es un Mercedes C63 Coupé, tiene 8 cilindros, 450 caballos de fuerza y además lleva la firma del mecánico que lo hizo, un mecánico muy reconocido y premiado. Así que como verán, es un auto no solamente de alta gama, sino también de diseño. Las obligaciones, digamos, que tiene en este caso la prefectura para poder mantenerlo son alquiler, que me decías. Correcto. ¿Cuánto es? Los dos predios que tenemos acá en Buenos Aires son de 650.000 pesos mensuales. Tenemos el tema de seguridad, que me imagino es 24 horas. Sí, totalmente, con personal dedicado a la custodia de estos vehículos y también al mantenimiento. Tenemos por otro lado justamente los seguros, ¿no? Para vehículos de alta gama. Claro, si llega a haber algún tipo de problema, un incendio, lo que sea, estos vehículos tienen que estar cubiertos. Por otro lado tenemos el mantenimiento. Tienen que llevarse adelante los servicios que corresponden. Si bien eso se hace con mano de obra propia de la prefectura, pero bueno, eso lleva también un gasto de recurso humano y de materiales que hay que invertir en cada uno de los vehículos. ¿Cuál sería la respuesta para que el Estado no pierda toda esta suma de dinero en mantener estos bienes? Bueno, para mí la respuesta es la acción civil de extinción de dominios, que es el DNU que firmó el presidente Macri en enero, donde lo que se establece es la subasta inmediata de los bienes. O sea, no entra la discusión. Yo confisco un avión en el marco de una persona que está imputado, se subasta y en todo caso, después estamos hablando de plata, pero no generamos una estructura administrativa en el Estado para mantener un montón de bienes que en primera instancia no necesita y en segunda instancia no tiene la capacidad para mantener. Los predios que posee la prefectura para albergar los bienes de la corrupción ya no dan abasto. Por eso, la Fuerza tuvo que alquilar 2 galpones más que le generan un gasto mensual de 650.000 pesos. En este predio en particular, hay actualmente 11 autos de alta gama valuados en 24.212.500 pesos, que insumen un costo de 77.228 pesos en seguros básicos. La cobertura mínima para que estén bajo techo. En definitiva, el Estado destina más de 400.000 pesos por mes solo en este galpón, uno de los 72 que posee prefectura en todo el país. Se trata de dinero que el Estado debe aportar para cuidar bienes que no le son de utilidad, pero que está obligado a mantener. Estamos en el Instituto de Formación de la Prefectura en Zárate. Aquí se alberga uno de los bienes recuperados emblema, el que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denominó el monumento a la corrupción. Este es el yate que pertenecía a Ricardo Jaime y es mencionado en la causa que investiga al exfuncionario por enriquecimiento ilícito. Aquí vemos uno de los comandos, y digo uno de los comandos porque este barco puede ser comandado tanto desde adentro como desde afuera. Ahora vamos a conocer la joya del barco, que son los camarotes. Esta es una de las suites principales. Tiene cama matrimonial, televisión con cable por satélite y además tiene baño privado. Claramente se trata de un yate de lujo que no está pensado para fines educativos. Sin embargo, mantener un barco como este estacionado implicaría que se deteriore muchísimo. Por eso la prefectura decidió utilizarlo en su escuela para evitar un costo mayor si hubiese que repararlo. El famoso yate de Jaime está valuado en $1 millón. Para mantenerlo operativo y en buen estado es necesario que esté en funcionamiento. Sin embargo, la prefectura es muy cuidadosa en su uso. Un viaje de 6 horas a bordo de este barco implica un gasto de 45.000 pesos solamente en combustible. Y por eso yo digo que al final nos roban 2 veces. Nos roban cuando nos roban en el acto de corrupción, pero también nos roban cuando vamos a recuperar el valor de ese delito y vamos a terminar recuperando una 1/4 parte de lo que en realidad valía ese bien.
Llega la Feria Leer y Comer, edición especial para toda la familia. El sábado 6 y domingo 7 de abril, disfruta de un nuevo encuentro con cocineros, escritores, food trucks y charlas. Entrada gratis desde las 12 horas. Concepción Arenal y Warnes. Feria Leer y Comer. Gastronomía más cultura. Massa, buenas noches y gracias por venir. No, por favor, gracias. Perdón, muchas cosas para hablar. Discúlpeme que lo interrumpí, pero como el otro día el presidente no me dejaba meter en ninguna pregunta, digo, no me va a dejar meterle. Lo vi muy nervioso al presidente, vi la entrevista. Lo vi nervioso, lo vi descolocado, lo vi enojado con la gente, cuando en realidad es la gente la que está enojada por lo que nos pasa como país. Y además porque en un momento de crisis como el que vive la Argentina, con inflación tan alta, con inseguridad, con presión tributaria, con comercios que cierran todos los días, el presidente debe transmitir serenidad, un rumbo claro. Lo vi nervioso ese día, lo vi nervioso al otro día, llamando a los argentinos a remar sin llorar, cuando la mayoría de los argentinos lo que siente es que el bote se está hundiendo. Y creo que si hay algo que le tenemos que pedir en este momento y en este contexto es serenidad, enfocar lo que le resta de mandato, los meses que le quedan de mandato, en tratar de terminar un poquito mejor una presidencia que fue muy mala. El fracaso de Macri ha lastimado a la clase media y trabajadora argentina de una manera brutal. Yo le iba a preguntar por la extinción de dominio, que de eso se trata, ¿no? El tema de los bienes de la corrupción, pero ya que usted me pone en tema. Yo este año estoy decidido a forzar de alguna manera que los entrevistados cuenten toda la verdad que puedan contar, ¿no? Que no se suiciden en cámara, pero... Cuando sectores del gobierno dicen que ustedes, muchos peronistas, usted también, formaron parte de la decadencia en la que hoy vive Argentina, ¿tiene parte de razón, no tiene parte de razón? No, pero en todo caso... ¿Se hace cargo de algo o no? ¿De mis errores? Sí, de muchos. Tengo cuando en la fue espalda, gobierno. Sí, tengo en la espalda muchos errores. No solamente como gobierno, como oposición también. Y creo ¿Qué errores tuvo como gobierno y cuáles como oposición? Le diría, como gobierno, el error más importante fue en el momento de la moratoria de ANSES y del cuidado de los fondos del ANSES, no ponerle un límite más potente a las AFJP, por ejemplo, en la renta vitalicia, que hace que hoy haya todavía 140.000 personas que cobran jubilaciones de AFJP y que cobran migajas y que el Estado las tiene olvidadas y que tenemos que repararlo. ¿Y como oposición? Como oposición, el error más importante que cometí fue no contarle a la gente algunas cosas que pedía el gobierno o que pedía el propio presidente y que no explicaban mi posición. Por ejemplo, usted está hablando de ley de extinción de dominio y me viene a la cabeza el blanqueo. Cuando se discutió en la Argentina la ley de blanqueo, el presidente en persona me llamó 7 veces desde Colombia pidiéndome que incluyéramos un artículo que facilitara que los familiares de los políticos pudieran blanquear. ¿Y usted qué? ¿Y usted? Nosotros nos negamos y después el gobierno terminó haciéndolo por decreto. A los pocos meses presentamos la denuncia judicial de que ese decreto violaba la ley, pero nunca le explicamos a la gente que había habido una intención del gobierno, porque en ese momento... Una intención del gobierno de que proteger a los familiares del presidente. De proteger a familiares de políticos, y que pudieran entrar al blanqueo, que de hecho entraron, y que para mí el blanqueo de familiares de políticos en este gobierno va a ser los cuadernos de mañana. ¿Cómo? El blanqueo de familiares con un decreto sin ley que los ampare va a terminar siendo el blanqueo de mañana. El cuadernos de mañana. Porque en definitiva lo que han terminado es usando un instrumento ilegal para incorporar a gente que los temas tributarios son del Congreso, son de la Cámara de Diputados en origen, no los puede hacer por decreto del presidente, lo dice nuestra Constitución. Le podría decir también que fue un error no ser más vehemente cuando dimos la pelea con ganancias y tolerar que el presidente ahí usara el término ese de ventajero, usando además la cadena nacional. Ventajita le dijo, ¿no? Sí, sí. Y en realidad estábamos peleando para que los argentinos no terminaran pagando ganancias como pagaron. Hoy hay 2.200.000 argentinos pagando impuestos a las ganancias por trabajar. ¿Entiende, Luis? Pero además con un gobierno y un presidente
que en campaña decía, voy a eliminar el impuesto a las ganancias. Sí, el asunto también fuera del presidente, ¿no? El asunto es, ¿qué gobierno puede eliminar el impuesto a las ganancias? Hoy, antes, con una economía... Se puede eliminar el impuesto a las ganancias. No en 5 minutos, ¿no? Para eso hay que animarse a cobrarle, como no quiso este mismo gobierno, a los que tienen la plata en Suiza, el impuesto a los bienes personales con un plus mayor. Ahora, pensemos por un instante, Luis, con sentido común. Si yo tengo acá gente que levanta la persiana todas las mañanas, que trabaja, que produce, que me genera empleo, y tengo un pequeño grupo de gente que está afuera con su plata timbeando, usted me dirá por qué se tuvieron que llevar la plata afuera, porque la Argentina no les da garantías. Muy bien. Yo con el blanqueo les doy la oportunidad. Ahora, después, yo protejo más al que está acá, al que me genera trabajo, al que me genera inversión. Está bien. Yo ahora, miren, esta madrugada, el domingo de la madrugada, robaron una oficina de Sergio Massa. Una oficina privada. Sí, en realidad son las oficinas del Frente Renovador. Bueno, ¿tenemos imágenes de eso? A ver, ¿qué podemos ver? Son las oficinas, esas son las cámaras de seguridad, ¿no? Sí. No es la primera vez que usted tiene un episodio bueno, una vez se la metieron en su casa antes de las elecciones de 2013, ¿no? Sí. Y ahora, cuéntame qué se ve, perdón, si ya lo vio antes, ¿no? Esa persona que ingresa es la persona que ingresa, se queda durante 40 minutos, se lleva 3 computadoras, 2 del equipo de informes. Así como ustedes tienen un equipo que hace informes, nosotros tenemos un equipo que hace investigación e informes de gestión. Se llevan 2 computadoras de esa, la notebook de mi secretaria privada, ingresó a mi computadora, ingresó a los servidores, estaba muy pendiente de tratar de clonar claves de LinkedIn y de Instagram de nuestros servidores. ¿Esto lo vieron a través de las cámaras? Está todo visto a través de las cámaras, está hecha la denuncia. Mire, Perdón, a ver, el de seguridad no está, porque yo veo que firma el libro de actas. El de seguridad ingresa, lo ingresa, el señor que ingresa con un documento falso, le dice que viene a hacer un servicio técnico. A ver, pongan de nuevo las imágenes porque si no, no se entiende. De nuevo, perdón. Hacen un acta de ingreso, él entrega un documento, es un documento falso, dice que viene a hacer un servicio técnico. Como estamos justo en obra, el de seguridad hizo un acta. Y bueno, y a mí lo que más me llama la atención es que nadie se queda para robar 2 computadoras. Se ve la cara, ¿no? ¿O no? Sí, se ve la cara y el gobierno de la ciudad y la policía de la ciudad, y le agradezco a Marcelo de Alessandro, Horacio Rodríguez Larreta, que se comunicaron conmigo inmediatamente. Después llamé a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero quiero... Pero digo, qué ingenuo, lo van a agarrar en 2 minutos, supongo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Las cámaras no están puestas en lugares visibles porque si no la gente tiene la sensación de que en cualquier momento, cuando viene a visitar, puede sufrir alguna situación. Yo de verdad deseo con toda mi alma y mi corazón que sea un robo. Porque ya viví una situación que no fue un robo. Y entonces deseo que esta sea un robo. ¿Qué fue la otra situación? No, la otra situación está condenada. Un agente de inteligencia disparó con 22 con silenciador a todas las cámaras de la casa. 12 años de condena, primer agente de inteligencia condenado en democracia en la Argentina, y es parte de uno de los grandes problemas que tenemos que resolver, que es poner a la inteligencia no a buscar qué piensan los opositores, qué dicen los jueces, sino a trabajar en los temas de inteligencia criminal, a trabajar en los temas de narcotráfico, de trata de personas. Hoy 1 de cada 3 argentinos siente que sufrió un hecho de inseguridad. Si es un hecho de inseguridad más... Ojalá que lo sea, bienvenido, y seré uno más, o seremos uno más de los argentinos que vivió ese hecho. Ahora, le vuelvo a repetir, Luis, 540-622, 3 notebooks, se llevaron las memorias de carga de todos los crudos del material de recorridas nuestras por el país. Espero no ver en la gran o en la enorme maraña de trolls del gobierno después imágenes en crudo de nuestras recorridas, porque me llamaría mucho la atención. Y espero que efectivamente no se trate de un hecho peor. Aspiro a que la justicia llegue al fondo. Y le agradezco mucho a todos los dirigentes opositores que llamaron para... Desde Margarita Stolbizer hasta Roberto Labaña, desde Cristina Fernández de Kirchner, ¿El gobierno nadie? hasta Alberto Fernández.
Del gobierno nadie, del gobierno de la provincia sí, María Eugenia Vidal, Gustavo Ferrari y Federico Salvay. ¿Me esperaría un segundito? Sí, claro. Javier, no vamos a poder poner tu informe completo, ¿sabes? Por favor, déjeme que me organice. No vamos a poder poner tu informe completo, pero quiero poner un poquitito del informe dentro de un ratito de la pobreza extrema en el conurbano. Pero antes, Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Javier, ¿qué es lo que vamos a ver? No en este programa, sino en el programa que viene, porque lo prometimos y debemos cumplirlo, ¿no? Dijimos que íbamos a hablar de corrupción y de pobreza en este programa. Así en es. este caso vamos a presentar un informe que tiene que ver con la pobreza extrema. ¿En dónde, Javier? Así es, Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Estuvimos en Merlo, a 40 kilómetros de la capital federal, donde uno de los tantos merenderos y comedores que hay en los 65 barrios populares del distrito, lamentablemente ya no puede utilizar la garrafa social que utilizan en varios lugares, sino que, entre otras cosas, ya cocinan a leña. Y la leña no es que la van a comprar, sino que la van a buscar a un monte. El anticipo. ¿Cuánto sale una garrafa social? Una garrafa social está a 280 pesos en planta. ¿Y cuánto dura una garrafa? Y una garrafa te puede durar entre 15 y 20 días. Hay gente, yo también uso garrafa. ¿Vos también usás garrafa en tu casa? No, hay mucha gente que no la pueden comprar hoy en día. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Van a cocinar? Sí, vamos a hacer un guiso. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? ¿Ya tienen todo preparado o no? Ir a buscar la leña primero, traer la leña, después ir a buscar el agua y después empezar a preparar. ¿Cómo ves esta situación? Chicos tan chiquitos. Sí, mal. La verdad que mal porque no hay para que ellos coman. Y bueno, nosotros lo poco que podemos hacer, acá entre todos los compas, lo hacemos. Hay mucha necesidad y es un barrio perdido. Para las autoridades es un barrio perdido. Argentina, la provincia de Buenos Aires, el conurbano está complicado, ¿no? Sí, duele además. Duele lo que está pasando en la Argentina porque hay 700 familias por día que tienen el cierre de su pyme, de su comercio, porque más de 200.000 argentinos perdieron su empleo el año pasado. Y duele porque no nos sentamos honestamente a plantear políticas de Estado. Yo el 2 de abril voy a plantear una serie de compromisos, si me toca liderar y ser presidente el 10 de diciembre, para convocar un gran acuerdo por Argentina. Y si me toca desde otro lugar, porque la sociedad me asignó otro lugar, con la misma pasión, con las mismas ganas, con la misma responsabilidad, plantearle a los argentinos que esas políticas de Estado las tenemos que cumplir. La de lucha contra la pobreza, que no puede ser una consigna fácil. El peor error, la peor desilusión es que el pobreza cero o la inflación la domino de taquito, lo que genera es una enorme desilusión y frustración. Hoy, Luis, yo le diría que la sociedad argentina está invadida por una desilusión enorme porque vive este momento como otro fracaso. Y yo creo que fracasó el gobierno de Macri, pero la Argentina no fracasó, la Argentina puede salir adelante. Y tenemos la obligación de generar esperanza y además de construirle una alternativa para darle lugar a esa esperanza. Antes de ir al programa de Luis Novarecio y de saludarlo a Luis después del cierre de la cornisa, ¿me pones un poquitito? Porque me dicen que en las redes sociales están pidiendo mucho la palabra de Manzanares. ¿Me pones un poquitito la palabra de Manzanares, la que tuvo la gentileza de producir para este programa desde el lugar donde está? Dice aislado sensorialmente, dale. Para vos tengo comprometida la primera entrevista que brinde y bueno, espero que eso sea pronto. Hoy estoy bajo un régimen de protección que justamente en función de lo que ese sistema busca, que es proteger mi seguridad física, hay ciertas cosas que por ahora no se pueden dar, pero creo que en un corto plazo va a ser, decirte que estoy muy bien. Si bien mis condiciones actuales son distintas a lo que era Marcos Paz, estoy en lo que sería casi un aislamiento sensorial. No tengo contacto con la luz del día ni con el
sol, paso las 24 horas en una celda con un candado y todo, pero con gente que me trata y me atiende muy cordial. Toda esta situación yo la acepto, son pasos que hay que dar en la vida. El camino, la verdad, siempre es muy doloroso y uno también lo tiene que aceptar, y más sabiendo las cosas que hice. Yo no niego lo que hice y acepto las responsabilidades que me corresponden con respecto a la sociedad, y las deberé cumplir como corresponde a un hombre de bien, aunque ese hombre de bien haya hecho cosas malas. Lo importante siempre es que la vida nos da la posibilidad de arrepentirnos y corregir. Bueno, esto es parte de lo que decía Manzanares. Esto es un pensamiento personal, pero usted debe tener el suyo. Ya nos vamos con Luis Novarecio. Yo creo que una persona cualquiera sea, de Cambiemos, de Alternativa Federal, con 10 procesamientos, 5 prisiones preventivas, un pedido firme, una sentencia firme, una condena firme y 2 pedidos de desafuero especial para que sea detenida, no puede ser candidata. ¿Usted qué opina? Yo no sé lo que va a hacer la expresidenta. Y en todo caso, lo que le puedo decir es que creo que tenemos que hacer en la Argentina. Creo que tenemos que decidir de una vez por todas que los delitos de corrupción son imprescriptibles, para que cuando uno pasa por la función pública lo puedan seguir y juzgar hasta el día que se muera, que los delitos de corrupción no pueden ser excarcelables, que además tenemos que establecer la megacorrupción como un delito también tipificado en el Código Penal, y que tenemos que animarnos a terminar con los fueros. Nosotros el año pasado presentamos con Margarita la eliminación de los fueros, porque somos todos iguales ante la ley. ¿Qué le queda si no a uno que es víctima de un delito y no tiene ninguna protección? Y no tiene ninguna protección, Luis. Massa, gracias por haber venido a este programa. Por favor. Si no le molesta, está Luis Novarecio. Ya lo vamos a saludar a Luis Novarecio cuando empiece su programa. Ningún problema. Nos vemos nosotros desde La Cornisa 20:30 el domingo que viene por América, y ahora hablamos un ratito con Luis, si está por ahí. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tocayo, ¿cómo va? Muy bien, felicitaciones por el programa de vuelta. Muchas gracias, yo estoy acá con Sergio Massa y me imagino que vos con todo lo que anunciaste que ibas a tener, ya me estoy agarrando porque me mareo de todo. No, pero vos es que te escuchaba recién hablar sobre el tema Manzanares, que quiero que repasemos el concepto que para vos quedó más importante. Ahí sé que está Sergio Massa. Está con nosotros el fiscal Campagnoli, a quien seguro le voy a preguntar de movida qué opina de este planteo que vos hacías, que me gustaría que reiteraras, Luis. ¿Cuál es el límite para tener procesamientos o pedidos de detención y que tenga efecto en la vida pública? Un poco preguntabas esto, ¿no? Bueno, yo lo que planteaba es que ninguna persona, olvídate de Cristina, con 10 procesamientos por causas de corrupción, 5 pedidos de prisiones preventivas. De esos 5 pedidos de prisiones preventivas, hay 2 que tuvieron un pedido explícito a la Cámara de Senadores para que le quiten los fueros. Y dentro de esas causas hay una con una sentencia considerada firme, creo que es el memorándum de entendimiento. Lo mínimo es que no debería ser candidata, lo máximo es que debería estar presa. Pero esto es lo que analizo yo mirando lo que está pasando. Y la respuesta de Sergio Massa estaba en el sentido de que de acá para adelante no se puede sostener, ni eso para nadie, ¿no? ¿Entiendo? No, para nadie, pero además creo que nuestra responsabilidad en la oposición es no caer en la discusión de ese nombre. Es darle a los argentinos otra alternativa, una primaria que nos permita mostrarle a los argentinos. Lo que pasa es que es periodista. Sí, claro. A ver, si fuese el presidente Macri también, con procesamientos, por supuesto, con todo, y cualquiera. Usted, Lavagna, yo, Lavagna, Urtubey, sí, cualquiera. Sí. Pero hoy nuestra responsabilidad no es solamente quedarnos en el diagnóstico de la cruda realidad que vivimos, sino decirle a los argentinos: quédense tranquilos, sabemos cómo poner de pie a la Argentina y estamos construyendo una alternativa para que el fracaso de hoy no signifique retroceder, no avanzar. El planteo que por ahí hacía, que primero aclarar que los procesamientos en nuestro país son una sospecha fundada, no es una condena. Ahora semiplena prueba. Claro, una semiplena prueba, pero que no es una prueba definitiva porque tiene que rendirse todavía el juicio. Concretamente, ¿usted cree que, yo un poco se lo preguntaba a Majul, Sergio, ¿usted cree concretamente que tiene algún tipo de inhabilidad jurídica y o moral, Cristina, para ser candidata a presidenta?
Mire, jurídica ninguna por ahora, porque no tenemos lo que tiene Brasil, que es la ley de carta electoral o de ficha electoral. Ficha limpia. De ficha limpia. Y en el caso desde el punto de vista moral, está claro que ella lo que busca es representar a su fuerza política. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir algo más grande, porque si no caemos en la trampa que nos tiende permanentemente el gobierno, que obliga a toda la oposición a hablar de ella y no contarle a los argentinos cómo vamos a resolver los problemas del 10 de diciembre. Me parece interesante. Quiero decir que, aparte de esto, hoy es un día muy particular. Hoy estamos recordando los 43 años del golpe de Estado, el más sangriento que tuvo la historia. Está sentada con nosotros Victoria Donda, por quien tengo un especial respeto y cariño, porque la conozco hace mucho tiempo, y porque una vez aquí sentada dijo, yo no sé mi fecha de cumpleaños. Celebro una muy particular porque es una de las niñas nacidas en cautiverio en la ESMA. Está Eduardo Anguita, también un querido periodista y amigo que pasó preso y demás, así que vamos a hablar un poquito de esta cuestión. Está Diego Bocio, que nos va a ayudar a plantear qué es lo que está pasando en este momento. En un momento de espías, espionaje, está el pollo sobrero, perdón, pollito porque te quiero, fue hace mucho tiempo, y recién mencionaban, son los gustos que me doy yo, Majuli, le digo a Sergio Massa, porque está una de las voces que uno más quiere. Yo tengo un pedacito de mi corazón en el Brasil, está María Creusa con nosotros acá, que es como uno de los íconos de la canción brasileña. Pero, Sergio, quería preguntarte, concretamente, ¿sentís que fue un atentado político lo de hoy? Que lo determine la justicia. Lo que no vamos a hacer es contemplativos con nuestra actitud. Si es un robo, queremos que esté preso. Si es una actitud de servicios de inteligencia, queremos que se investigue hasta el final. Lo que no podemos es seguir en esta permanente sombra de dudas que lo que termina haciendo es intentando generar miedo. Te aclaro, Luis, sabés que durante 2 años tuve a mis chicos durmiendo en mi cama por lo que me tocó vivir en mi casa hace algunos años. Con lo cual a mí miedo no me generan de ninguna manera. En todo caso, pueden conseguir algún material que les sirva para hacer campaña en todo eso del mundo de las fake news, de los trolls, todo eso, que la verdad, frente a una realidad tan dramática, con desocupación, con inflación récord, con devaluación, no hay trolls que pueda tapar el fracaso del gobierno, así que nosotros, nuestro camino, nuestro objetivo y darle a los argentinos a partir del 10 de diciembre un gobierno que convoque a la unidad nacional. Luis, ¿cómo vivís esta aparición de servicios, operaciones, los D'Alessio, los que hablan, denunciados harán una causa? Luis, ¿cómo estás viviendo esta situación? Me gustaría separar un par de cuestiones que no tuve tiempo en el programa. Primero, yo al juez Ramos Padilla no lo conozco personalmente. No sé si tiene una intencionalidad de hacer daño y de voltear la causa de los cuadernos. Lo que sí es que el martes que viene, o cuando lo procese a partir del martes que viene, o cuando no se presente Stornelli y se declare en rebeldía, va a generar un impacto en la causa de los cuadernos importantísimo. Así que yo creo que esto se tiene que determinar cuanto antes, porque, a ver, para mí está claro, y leí parte de un expediente y parte del otro, que Stornelli, a ver, pudo haberse equivocado en su proceder humano, pero no extorsionó a nadie. Y en segundo lugar, al que lo espiaron fue a él. Ahora digo, no presentarse no es un símbolo, no presentarse una indagatoria, a donde vos podés ir, sabés que no podés quedar detenido por su función judicial, sabés que podés no declarar porque la Constitución prevé que no sea en tu contra. ¿No es un signo complicado en este momento? Es pregunta la que estoy haciendo. Sí, ¿es una pregunta para mí o para vos, Luis, y para Massa, por supuesto. Mira, para mí no presentarse implica, desde el punto de vista de la técnica procesal, podés compartirlo o no, demorar el eventual procesamiento. Porque se considera, dentro de la causa judicial de los cuadernos, no solamente Stornelli, que un procesamiento de Stornelli va a generar, ahí me va a ayudar Campagnoli, un tsunami de pedidos de nulidad que va a generar un cimbronazo en la causa de los que sea bien desprolijo, Luis? Sí, doctor Campagnoli, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? A lo que estamos diciendo, ¿se presentaría si lo citaran a indagatoria, doctor? Y depende del caso. En mi experiencia personal, a mí una vez me llamaron a indagatoria, el juez Urso. Yo entendí que era un juez que no estaba legitimado para la investigación que estaba haciendo. No me presenté, me pidió un jury de enjuiciamiento. El jury de enjuiciamiento de aquel momento, estoy hablando muchos años atrás, 2004, 2005, me dio la razón a mí.
lo recusé, la Cámara, él no se excusó, la Cámara no me dio la razón, tuve que llegar a la Corte, recién en la Corte me dieron la razón y no tuve que presentarme. Después, cuando cambió el juez, sí me presenté indagatoria y bueno, cumplí con todas las pautas del proceso. Luis, déjame que sea desprolijo yo también. Mirá, hay otro elemento. Yo no soy Stornelli. Stornelli tiene su abogado defensor y se puede defender. Pero sí, hay otro elemento. Y es que tanto el abogado como Stornelli consideran, primero, que Ramos Padilla no tiene competencia, que ignoró al juez, que era el que debía impulsar la instrucción, que cometió un montón de irregularidades procesales. Y además sospecha que el juez, en cuanto él se presente, lo va a procesar y probablemente lo procese por presuntamente violar la ley de inteligencia. Porque se iba a empezar con el tema de la extorsión. No pudieron probar que Stornelli hubiese extorsionado a alguien. Y después está acusando a Stornelli, Carrió, Zubik, a Ramos Padilla de muchas desprolijidades procesales, desde lo que hizo en el recinto con el teléfono celular hasta, bueno, hasta otras cuestiones que están en el expediente, ¿no? Digo, ¿lo entiende el doctor Stornelli que no se presenta, doctor Campagnoli? No estoy en su cabeza, pero entiendo subjetivamente que él considera que esto es una maniobra para apartarlo de la causa. Me parece que nadie puede discutir que la causa de los cuadernos puede haber sido o puede ser quizás una de las causas más importantes que tiene o que tuvo este país, en el sentido que devela toda una trama de cómo se especulaba con la obra pública, cómo se enriquecieron. Hay 53 personas que confesaron un delito con su abogado al lado. Es muy importante en sí la causa, nadie lo puede discutir, y cuando hay tanta prueba, siempre la estrategia de las defensas siempre es atacar al acusador. Sí, y creo que puede ser eso lo que esté pasando. Yo no tengo la bola de cristal. Me parece muy interesante, Luigi, esto que se plantea, que un fiscal cuente cómo funciona la cosa para que lo entendamos en un mar, que por ahí el doctor Massa también puede agregar, en un mar de espías, de servicios. Nuestro país tiene servicios que se dedican a espiarnos a nosotros y evitaron, por ejemplo, no evitaron los atentados que se pusieron en la Argentina. ¿Esto es una guerra de servicios, Sergio? Digamos, lo que está pasando en este momento, ¿se desató una guerra de servicios? Mira, Luis, hoy es un día muy particular, hoy es 24 de marzo. La memoria, la verdad y la justicia son un valor que la Argentina debe, de alguna manera, revigorizar todos los años como una forma de darle plenitud a la democracia. La herencia más maldita que tiene nuestra democracia nueva, Nobel, posterior a la dictadura, es precisamente la de los grupos de inteligencia. Y yo creo que parte de los acuerdos que tenemos que construir es que la inteligencia tiene que ser para la investigación criminal, tiene que ser para la investigación de la trata de personas, tiene que ser para la investigación del narcotráfico. Para las estrategias centrales de un país en serio. Exactamente. Y en todo caso, la inteligencia comercial, la inteligencia de protección de las patentes de nuestros laboratorios, de nuestra tecnología, de nuestra ciencia, alrededor de la investigación que puedan hacer ARSAT o el Balseiro. Para eso es, no para saber qué piensa Massa, qué piensa Majul o qué hace un periodista. Me parece que la clave es entender que tenemos que refundar la inteligencia argentina alrededor de objetivos estratégicos de desarrollo país. Total. Mi última pregunta, porque sé, Luis, que te tenés que ir ahí y cierro como vos. Le pregunto a Sergio Massa, ¿descartás totalmente que te hayan enviado a un servicio como te pasó antes en tu casa? ¿Descartás que hoy lo de la oficina haya sido enviado por un servicio para amedrentarte, tomar información? No lo descarto, confío en la justicia, confío en la policía de la ciudad y aspiro a que